tema número 6, el libro de Josué. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que podemos aprender de este hermoso libro de Josué? Bueno, terminamos el Pentateuco la semana pasada. Los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vimos ahí cómo desde el plan de Dios, del origen, desde la fundación de la humanidad, cómo Dios va estableciendo sus pactos. Vimos el pacto con Abraham, vimos el pacto ahora con Moisés a través de la ley, y vimos la respuesta del pueblo. Muchas veces vimos a este pueblo de Israel en los libros de el Éxodo, en Números, en Deuteronomio. Vemos a este pueblo rebelde, vemos a este pueblo cometiendo pecado delante de Dios, vemos a este pueblo desviándose constantemente, quejándose de todo lo que sucedía en sus vidas. Y Dios a veces tiene que ser duro para enseñarle a la nación que Él es Dios y que Él sabe lo que está haciendo, y lo que les había prometido se los iba a cumplir. Pero deben de aprender a ser pacientes y deben de aprender a obedecer los lineamientos y las ordenanzas que Dios está mandando para su vida. No podían recibir las bendiciones de Dios y al mismo tiempo estar viviendo una vida desordenada y desenfrenada. Y esto es una lección muy importante para nosotros, hermanos. Todo el mundo quiere la bendición de Dios y todo el mundo quiere que Dios esté con él y que Dios sea su proveedor y que nada le falte y que Dios sea su sanador y que Dios esté al cuidado de él. Pero a la hora de obedecer los mandamientos de Dios, a la hora de cumplir, a la hora de vivir una vida que agrade directamente a Dios, ahí nos hacemos a un lado, nos olvidamos de las responsabilidades y solamente queremos vivir de las promesas. Así es que nos encontramos a este pueblo de Israel ya listo para entrar a poseer la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había dado a Abraham desde un principio. Recuerdan, le dio toda esa tierra a Abraham, pero no tenía una familia para habitar toda esa tierra a Abraham. Así es que en los libros anteriores vimos cómo esta nación o este pequeño pueblo se establece en Egipto. En Egipto viven 400 años bajo el dominio del faraón de Egipto, pero se convierte en un pueblo grande y poderoso, y ahora sí están listos para poder tomar posesión de la tierra que el Señor les ha prometido desde Abraham. Y ya están a punto de entrar. Toda la generación del desierto ya murió. La generación que se quejaba, la generación que confrontó a Moisés, inclusive la generación que le causó tantos dolores de cabeza, y el mismo Moisés, ya murieron todos ellos en el desierto. Y estamos con una nueva generación. Al frente de esta generación está Josué. Este gran guerrero está al frente del pueblo de Israel. Están a la orillita del río Jordán, listos para cruzar hacia el otro lado, donde está ya la ciudad de Jericó, que es la primera ciudad que ellos van a enfrentar. Así es que nos encontramos ya a este pueblo de Israel, que ahora tiene un propósito de victoria, tiene un propósito de poseer la tierra. Nos presenta el libro de Josué primero un cuadro de un Israel rebelde que todavía tiene un poquito de esas malas costumbres y de esas malas influencias que tuvieron de las naciones paganas en las que estuvieron. Pero de pronto vemos cómo este ejército, este pueblo se va convirtiendo en un ejército disciplinado, ¿verdad? De guerreros, de conquistadores que van subyugando a todas las naciones que les eran muy superiores en número y en poder. Pero el secreto de su éxito es que el Señor era el que estaba siempre peleando por ellos. Así es que se toman de la fidelidad de Dios, y yo creo que este es el pensamiento central del libro de Josué. La fidelidad de Dios en medio de esta labor, en medio de esta misión que Dios les había dado para conquistar. Así es que vamos a ver cuáles son algunas características de este libro de Josué. Déjame afinar un poquito ahí. Ok, ahí está. Josué. El significado de Josué. Si recuerdan, vimos que en el tiempo de Moisés lo toma a Josué para que sea su ayudante, para que esté a su lado. Su primer nombre, o su nombre original de Josué, era Oseas, hijo de Nun.
pero cuando Moisés lo llama, le cambia el nombre a Josué, que Josué significa Jehová salva. El tema de este libro de Josué es victoria y posesión. El Señor peleó por ellos. Este es un constante y esto es muy importante, hermanos, y una lección que todos nosotros podemos aprender. El Señor es el que pelea nuestras batallas. Nosotros vemos nuestros enemigos, vemos lo que está enfrente de nosotros, problemas, situaciones financieras, enfermedades, vemos situaciones muy difíciles para nosotros, pero es el Señor el que pelea a final de cuentas por nosotros. Y este es el pensamiento central en el libro de Josué y una hermosa enseñanza para nosotros. El Señor es el que pelea por nosotros. No importa el tamaño del adversario. Aquí había guerras que el pueblo de Israel ganó sin siquiera ellos entrar en combate. El ángel del Señor entraba y peleaba por ellos. Así es que cuando tengamos, hermanos, problemas, situaciones fuertes, difíciles, no tengamos temor. No somos nosotros. Si confiamos, el Señor es el que pelea por cada uno de nosotros. El autor de este libro es Josué. La época en la que se escribe el libro de Josué es la época de la muerte de Moisés. Empezamos a ver la muerte desde que muere Moisés hasta que muere Josué. Es un periodo más o menos de 24 años lo que dura este libro de Josué. Y la escritura clave, yo creo que podemos todos disfrutar de este libro, es el capítulo 21, versículo 45. Si lo tienen ahí en sus Biblias, en sus casas, por favor, subrayen este versículo. Es muy importante, es de mucha seguridad para el cristiano. Esta palabra que está en Josué 21, 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y dice ahí, todo se cumplió. Esto es algo muy importante, hermanos, para nosotros como cristianos. La Biblia nos marca más de 3,000 promesas que son para nosotros. Si nosotros somos obedientes, si nosotros obedecemos y cumplimos con el Señor, si somos fieles al Señor, todas esas buenas promesas se van a cumplir en nuestra vida, se van a cumplir en nuestra familia y se van a cumplir en nuestras siguientes generaciones, porque esa es la promesa de parte de Dios. Y Dios es fiel, y lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en este libro de Josué, es que Dios siempre permaneció fiel. La nación era la que constantemente se equivocaba, la que constantemente se desviaba y se le hacía fácil seguir tras los dioses de este mundo y se olvidaban de las bendiciones de Dios. Pero las bendiciones de Dios no se movían. El poder de Dios estaba ahí disponible para toda esa generación. Así es que esta hermosa palabra, hermanos, ojalá que en nuestros corazones y otras que vamos a ver en este estudio. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Cuáles son los temas principales? Podemos hablar de cuatro temas principales en el libro de Josué. Primero, capítulos 1 al 5 nos hablan de la entrada a la tierra, cómo se prepararon, cómo entraron, cómo Dios prepara a Josué, cómo lo capacita para poder entrar a poseer la tierra, cómo van entrando como un ejército poderoso, armado, y grandes victorias que les da el Señor. La segunda parte del libro, del capítulo 6 al 12, vemos cómo subyugaron la tierra, es decir, cómo fueron sometiendo a cada uno de los reyes y de las naciones que ya habitaban ahí en la tierra de Canaán. Así es que tuvieron ellos que ir derrotando, conquistando toda esta tierra. Capítulo 6 al 12 nos habla acerca de este tema. El tercer tema, o la tercera parte del libro de Josué, nos habla acerca de cómo se divide ya la tierra. Una vez que la tienen, capítulos 13 al 22, nos habla de cómo se divide la tierra entre las
12 tribus de Israel, cómo se hace la repartición de toda la tierra, da detalles, es muy interesante. Pareciera aburrido porque va dando detalles de al norte con la ciudad tal, al este, al oeste, pero a final de cuentas es una descripción muy detallada de cómo se fueron repartiendo cada una de los pueblos que estaban habitando ese lugar de la tierra que Dios le había dado ya a Abraham muchísimos años antes. Y la cuarta parte, la parte final del libro de Josué, son los capítulos 23 y 24, donde Josué ya se despide. Josué amonesta al pueblo, lo exhorta y da un precioso discurso de despedida y termina ya con la muerte de Josué. Vamos a ver entonces el primer tema, la entrada a la tierra, capítulos 1 al 5. Ahí lo que podemos ver de importante es cómo Josué es comisionado por parte de Dios. Josué ya está listo para entrar a la tierra, ya había recibido todo, las instrucciones de parte de Moisés. Moisés ya se murió, entonces le aparece el ángel del Señor a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Estoy leyendo Josué 1, versículo 5. Nadie, esto es muy importante el versículo, hermanos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Es la segunda vez que le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La tercera vez que le manda a esforzarse y ser valiente. Cuando en la Biblia encontramos una orden que se repite 3 veces, hermanos, quiere decir que Dios está afirmando y confirmando su palabra. Dios está estableciendo un pacto, Dios está estableciendo una orden que se tiene que cumplir, se tiene que obedecer y se tiene que llevar a cabo. Así es que el asunto de esforzarse y de ser valiente es una orden de parte de Dios. La vida cristiana no se puede conquistar, no se puede ganar sin que haya resistencia, sin que haya lucha. Va a haber enfrentamientos, pero por eso a Josué se le dijo 3 veces: tienes que esforzarte y ser valiente, esforzarte para guiar al pueblo, esforzarte para no desviarte de la palabra de Dios y esforzarte para poder guardar en tu corazón todo lo que Dios te ha mandado. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta es la promesa que Dios le hace a Josué. Dios lo comisiona e inmediatamente Josué comisiona también a los ancianos de Israel, manda a traer a los príncipes, manda a traer a la gente y los amonesta, los anima y les dice: vamos a acordarnos de todo lo que sucedió con Moisés y vamos a llevar adelante la obra que Dios nos ha puesto en nuestras manos. El capítulo 2 de Josué nos habla acerca de la comisión que Josué envía a los espías a la ciudad de Jericó. Era una ciudad amurallada, una ciudad muy fuerte, una ciudad muy majestuosa y muy imponente, me atrevo a pensar, con paredes altísimas. Inclusive en el ancho de los muros había casas.
Y ahí en una de esas casas se encuentra esta mujer Rahab, que era prostituta, y ella esconde a los espías que mandó Josué a la ciudad de Jericó, y ellos le prometen que van a hacer misericordia con ella y con su familia, con Rahab y con su familia. Así es que les pide que cuando vaya a entrar el ejército a destruir la ciudad, ella tiene que atar un cordón rojo en su ventana, y todos los que estén en esa casa se van a salvar. Esta es una figura, esta es una sombra muy hermosa, hermanos, de lo que es la salvación, la promesa del Señor. Rahab, inclusive la menciona el libro de Hebreos. Rahab por la fe Rahab escondió a los espías, y ella alcanzó gracia juntamente con toda su casa. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, todos los que habitan contigo, todos los que están contigo, los que están a tu alrededor y todos los que se junten. Así es que Rahab en este capítulo 2 de Josué es una historia preciosa, como Rahab esconde, arriesgando su propia vida, por fe, esconde a estos hombres, y cuando el ejército de Israel entra a tomar posesión de la ciudad de Jericó, ¿se acuerdan? Donde esté un cordón de grana, un cordón color rojo amarrado en una ventana, vamos a respetar la vida de esas personas. Así es que es una bendición. Rahab se convierte en descendiente, o sus descendientes van a ser parte del linaje de donde iban a ser muchos años después el rey David. Así es que es importante la vida de Rahab. Y lo que nos enseña también este precioso capítulo es que no importa la condición. Puede ser una persona que esté viviendo en pecado, una persona que esté viviendo en deshonra, que pueda ser de lo peor de la sociedad. No importa, Dios ama, Dios restaura y Dios honra la fe de cualquier persona que se quiera entregar al Señor. Así es que esta historia preciosa de Rahab y los espías está en el capítulo 2 del libro de Josué. Después tenemos en el capítulo 3 la historia del paso del Jordán. ¿Cómo iba a atravesar el pueblo si el río Jordán es bastante ancho? Así es que Dios les da la orden y les dice que cuando los levitas, los sacerdotes, empiecen a caminar y a poner el arca del testimonio en medio del río, el río se va a separar. Y así sucede. Los sacerdotes entran al agua, y en cuanto sus pies tocan el agua, las aguas se dividen. Igual que pasó con el mar muerto, cuando Moisés cruzó con toda la nación, se vuelve a partir ahora el río Jordán, se hace un lado, se detienen las aguas, y todo el pueblo puede pasar por ese río hacia la ciudad de Jericó. Se hacen dos monumentos. El capítulo 4 nos habla de esto, y esto es algo también muy interesante, hermanos. Les dice Josué a su gente, a los príncipes de cada una de las tribus: cada uno de ustedes va a tomar una piedra grande, y cuando crucemos el río, cada uno de ustedes va a llevar esa piedra. Y cuando lleguemos al otro lado seco, vamos a amontonar las piedras, y va a ser un memorial, va a ser un testimonio. Y cuando lo vean nuestros hijos dentro de muchos años y pregunten por qué están esas 12 piedras ahí amontonadas, va a ser un recordatorio de lo que Dios hizo en este día con nosotros. Así es que cada uno de los líderes, de los príncipes de las 12 tribus, toman su piedra y se la llevan y ponen ese monumento. Pero Josué también hace un monumento, toma 12 piedras y él las pone en medio del río. Cuando el río está separado, está abierto, él pone 12 piedras ahí en el río, y después, cuando el último de los sacerdotes termina de cruzar el río, dice la Biblia que inmediatamente se juntaron las aguas, y ese monumento en medio del río ahí quedó, y un monumento atrás, al otro lado de la ribera del río, también se establece. Así es que fue una bendición doble. Está en el capítulo 4 de Josué. En el capítulo 5 vemos la primera Pascua que se celebra ya en tierra de Canaán, en la tierra prometida. Celebran por primera vez la Pascua, y es interesante notar que también cuando ya ellos están ahí en el
en la ciudad, en las llanuras de Jericó, Dios les manda también que puedan tener ahí un tiempo de reflexión y que puedan orar y consagrarse al Señor para lo que venía, para una batalla muy fuerte. Estando ya listos para entrar a la batalla, el capítulo 5 nos narra un evento importante. Josué está ya ahí cerca de Jericó, ya está del otro lado del Jordán. El capítulo 5 estoy leyendo, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Muy importante, muy de notar. Josué está a punto de entrar con la nación de Israel a tomar posesión de la tierra que se le había prometido casi 500 años atrás a Abraham. Ahora ya no es una promesa, es una realidad. Ya no es solamente Isaac, un hijo que tenía Abraham. Ahora son casi 2 millones de descendientes de personas y están a punto de entrar a tomar esta tierra. Acaba de pasar un evento donde toda esa generación tuvo que ser circuncidada, los varones, antes de entrar, se tuvieron que santificar, tuvo que haber un tiempo de purificación espiritual. En ese momento, hermanos, en ese momento espiritual, aparece este varón a Josué. Ahora, cada vez que en la Biblia vemos que un ángel aparecía o que un varón aparecía a cualquier personaje de la Biblia, vemos, hay siempre dos reacciones de parte de ellos. De parte del ser humano, siempre está la inclinación a adorar, a postrarse inmediatamente. Ante el temor de aquella aparición, se postraban. Cuando eran ángeles, criaturas de Dios, inmediatamente los ángeles decían, como a Juan en la isla de Patmos: levántate, porque yo también soy consiervo tuyo, es decir, soy un ángel. Pero cuando vemos, como en este caso, que este varón no le niega la adoración a Josué, y en cambio le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es lugar santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No era un ángel, no era Gabriel, no era Miguel, no era ninguno de los ángeles mensajeros de parte de Dios. Era una personificación de Jesucristo mismo. Era Jesucristo, el Hijo de Dios, parte de la Trinidad, que estaba en ese momento dándole instrucciones a Josué. ¿Por qué? Porque lo que venía delante era demasiado importante. Lo que venía delante requería de una bendición muy especial. Requería de algo que Josué no tenía. El conquistar esa tierra, el sacar a todas esas naciones, el subyugar a todas esas naciones, era algo que requería un poder muy especial que Josué no tenía. Es algo muy parecido a lo que sucede en el aposento alto. Recuerden el libro de Hechos. Está ese pequeño grupo de 120 creyentes orando, esperando la venida del Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo, los capacita, los llena de poder, como Jesús se los prometió en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ese pequeño grupo de 120 personas se convierte en una poderosísima iglesia que nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Nosotros somos parte de esos 120 originales de hace 2000 años. Porque hubo un poder sobrenatural, un poder de parte de Dios, al igual que está pasando en este momento con Josué. Josué está a punto de empezar a conquistar, está a punto de entrar a tomar posesión de una tierra tremenda, de una promesa con unos alcances
tremendos. ¿Por qué? Porque esa nación era depositaria de la ley de Dios. Esa nación, delante de todas las naciones del mundo, eran los depositarios de la ley de Dios, y ellos tenían que tener un poder especial para que esa ley se pudiera establecer en todo el mundo. Así es que viene Jesucristo mismo, el Espíritu de Dios personificado, delante de Josué para decirle: tú lo vas a lograr. Vino un varón y le dice, como príncipe del ejército de Jehová, y príncipe está con mayúscula: príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y esto nos recuerda un poquito la escena de Apocalipsis, a Jesucristo que viene triunfante en las nubes, en un caballo, dice, vestido de blanco y sus vestiduras teñidas en sangre, y viene a cobrar ya la venganza final, ¿verdad? Entonces, Jesucristo mismo, esto se llama en la Biblia una teofanía, cuando hay una manifestación visible de la deidad, de una parte de Dios. Así es que se presenta y le da ánimo, unge con poder a Josué y lo capacita para poder entrar a tomar la tierra. Así es que la segunda parte del libro de Josué, vemos una tierra ya que la empiezan a subyugar. Desde el capítulo 6 al 12 empezamos con la conquista de Jericó. Recuerdan, tienen que dar una vuelta todos los días en silencio a las murallas, y el séptimo día tienen que dar 7 vueltas, y en la séptima vuelta empiezan a gritar y empiezan a sonar las trompetas, y los muros entonces se debilitan. Caen los muros y entra el ejército, los hombres armados de Israel, y toman posesión de la ciudad de Jericó. Después de la ciudad de Jericó, el ánimo del pueblo está muy levantado, están muy motivados, ven lo que Dios ha hecho con ellos y están dispuestos a seguir adelante. Y la siguiente ciudad que sigue es una pequeña ciudad llamada Hai. Y la ciudad de Hai, dijeron, pues es muy pequeña, no tiene caso que vaya todo el ejército. Así es que mandan solamente a 3,000 hombres a conquistar aquella ciudad, en esa confianza que tenían. Pero Dios les había advertido y Dios les había dicho que no tomaran nada de las posesiones de esa ciudad, que no tomaran nada de lo que ellos tenían, para que no se contaminaran, porque eran cosas pecaminosas. Así es que Dios le llama a eso el anatema, es decir, lo prohibido. No tomarán del anatema, y les da una serie de cosas que son del anatema. Pero entran a batalla, y un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá, se le hace fácil. Vio unos mantos babilónicos y vio unos lingotes de plata, y se le hizo fácil agarrarlos, guardarlos y codiciarlos para llevarlos a su tierra. El resultado fue que fueron derrotados en esa batalla. El pueblo de Israel sufrió pérdida, hubo muchos muertos de parte de Israel, muchas familias quedaron sin sus padres, y el ánimo del pueblo se vino abajo. Se desmotivaron, dijeron: ya Dios nos olvidó tan pronto, solamente pudimos conquistar Jericó y la segunda ciudad, el Señor nos abandonó. Esa fue la idea, el pensamiento de la nación de Israel. Josué, por supuesto, se perturba y consulta al Señor y dice: ¿qué pasó? Y le dice el Señor: hubo pecado en el pueblo, les dije que no tomaran del anatema, y alguien tomó del anatema y fue la causa de la derrota que ustedes tuvieron. Así es que Josué tiene que investigar, se hace una selección, y resulta que este hombre llamado Acán había tomado ese manto babilónico, esos lingotes de plata, había desobedecido la orden, había pecado delante de Dios, y por el pecado de un hombre toda la nación sufrió una terrible derrota. Así es que este hombre, de acuerdo a la ley, tuvo que ser llevado fuera del campamento y tuvo que ser apedreado juntamente con su familia. Inclusive hasta sus animales tuvieron que morir para que el resto del pueblo no se contaminara. Quedó el ejemplo. Así es que en la siguiente batalla pueden ya conquistar la ciudad de Hai en el capítulo 8. En el capítulo 9 y 10 están confiados, van avanzando, están trabajando
bien, están conquistando más pueblos y de pronto estos gabaonitas engañan a la nación de Israel. Es una historia interesante porque ellos ya estaban ahí, donde estaban Israel conquistando y estaban entrando, ellos vivían ahí. Entonces se disfrazan unos de ellos, se visten como pordioseros y sus zapatos ya deshechos y sus vestiduras deshechas y su pan, agarran pan ya duro, todo lleno de moho. Y llegan ante Josué y le dicen, nosotros somos siervos tuyos, venimos desde muy lejos, muy lejos. Miren, nuestros zapatos se desgastaron, nuestra ropa se ha desgastado. Cuando salimos nuestro pan estaba calientito y fresco y mira, ya está todo echado a perder. Eh, y venimos porque queremos hacer un trato contigo, queremos servirte, que nos perdones y todo esto. Y Josué hace trato con ellos, junto con los príncipes de Israel. Dice, ok, los vamos a perdonar cuando lleguemos a sus tierras, que falta mucho, los vamos a perdonar. Y a los pocos días se dan cuenta que estos hombres y toda su gente eran los que vivían ahí alrededor, los que estaban ya a punto de conquistar. Así es que ellos se sienten engañados, los príncipes, y Josué llama a estos hombres y dice, ¿por qué nos engañaron? Y dice, es que tuvimos miedo y no nos quedó otro remedio. Así es que Josué los deja vivir, porque les habían jurado que no los iban a matar, los deja vivir, pero los hacen sus esclavos. Ellos tenían que proveerles agua y proveerles leña. Y ellos aceptaron de buen gusto. Nosotros nos convertimos en aguadores y leñadores, pero déjenos vivir. Así es que esta tribu, este país de los Gabaonitas, se integra. Y este es el principio de una serie de desgracias que empiezan a pasar en el tiempo de la conquista. La conquista final de la tierra está del capítulo 11 y 12. Siguen conquistando y ya cada una de las tribus tiene su parte. El tema número 3, la parte número 3 de este libro de Josué, ya nos habla acerca de cómo se divide la tierra. Capítulo 13:1, ya Josué está viejito, ya es anciano Josué, ya pasaron algunos años, y es interesante que les dice el Señor a Josué en el capítulo 13, versículo 1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Todo lo que quedaba era la tierra de los filisteos, la de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crón, al norte, que es de los cananeos, los 5 príncipes de los filisteos, los geseos, los asdodeos, los ascaloneos, el geteo, en fin, quedaba muchísima tierra por conquistar todavía. Esto es interesante. La nación de Israel, hermanos, y escuchemos por favor esta enseñanza, cristianos. La nación de Israel se acomodó. Tenían ya su tierra, tenían sus ciudades, acomodaron a sus familias, tenían excelentes tierras de pastoreo, tenían excelentes tierras de siembra, se acomodaron. La orden del Señor fue que tenían que conquistar toda la tierra, todo completamente, toda la tierra de Canaán la tenían que conquistar. Pero ellos se fueron acomodando, se fueron estableciendo. Era una nación de 2 millones de gentes que no necesitaban tantísima tierra. Pero la orden de Dios había sido que tenían que conquistar toda esa tierra. Y el asunto es que conforme ellos se fueron acomodando, dejaron de pelear, fueron dejando de conquistar más tierra. Y esto es una llamada de atención para la iglesia, para nosotros los cristianos. Ya nos conformamos con lo que tenemos muchas veces. Ya mi familia es cristiana, mi familia va a la iglesia, tenemos un templo bonito, ya estamos bien cómodos, estamos bien, y se nos olvida que la orden de Jesucristo fue ir por todo el mundo, ir a todo el mundo, y se nos olvida que todavía queda mucha tierra que conquistar. Y dejamos de poseer tierra. Todavía quedan muchísimas familias, muchísimas comunidades que tenemos que seguir luchando y peleando. Esto no va a terminar, hermanos, hasta que el Señor venga por su iglesia. Así es que dejaron ellos de poseer la tierra
Y este es el error que empezó con los Gabaonitas en el capítulo 13, versículo 13, y en el 15:63 nos habla acerca de que empezaron a hacer alianzas. La orden de Dios fue tajante, fue clara, dijo: tienes que destruir a todas esas naciones. No hagas alianzas, no te comprometas con ellos, tienes que destruir. Y ellos hicieron lo contrario. Tuvieron lástima y lo que hicieron fue hacer tributarios. El problema fue que al hacer tributarias a todas estas naciones, con el tiempo estas naciones hicieron que Israel se volviera detrás de sus dioses ajenos, de sus ídolos, de sus abominaciones al Señor. Así es que este es el peligro, hermanos. No podemos negociar, no podemos pactar con el mundo. Capítulos 14 al 19, Canaán, el resto de la tierra que ya queda, que no han podido conquistar, se reparte echando suertes para que todo quede ya repartido. Se tienen que echar suertes y desde el 14 al 19 a cada una de las tribus de Israel le va tocando una parte de esa tierra. En el capítulo 20 se establecen las ciudades de refugio. Muy interesante, en regiones de Israel tenía que haber ciudades de refugio. En el capítulo 21 también se establecen las ciudades de los levitas. Acuérdense, Leví no tiene tierra, no tiene un fragmento de tierra, sino que en cada ciudad la obligación de los conquistar la tierra, terminan ellos de ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra, y entonces ellos tienen que regresar del otro lado del Jordán donde ya Moisés les había dado su tierra. Benjamín es chiquito, Dan es como riñoncito, como higadito aquí, y Judá es una parte muy grande, y en medio de Judá quedó también Simeón. Aquí quedó una franja que quedó para los filisteos. Ahora, es muy interesante porque ahora, hermanos, en este tiempo, en este año, todo esto que pertenecía a Israel, todo esto era de los judíos. Actualmente, hoy solamente tienen aquí una pequeña esquinita aquí, donde está aquí la franja de Gaza, que está ahorita en constante pleito. Aquí tiene una pequeña esquinita, y eso es todo lo que quedó de toda esta nación que Dios le había dado a Israel. Actualmente, hoy, en este tiempo, Israel solamente está en este pedacitito aquí, enclaustrado aquí en una orillita. Es todo lo que queda de esa gran nación que Dios les había dado. Bueno, terminamos con la despedida de Josué. Capítulo 23, exhorta a guardar la ley de Dios. Hay un versículo muy interesante en el versículo 6 del capítulo 23. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Yo creo que este es el versículo emblemático del capítulo 23, y por supuesto del capítulo 24 en el discurso de despedida. El versículo que muchas veces hemos citado nosotros es
El versículo 15, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué muere, este es su último discurso de despedida. Es un libro muy interesante, hay mucha bendición en este libro. Ojalá se den tiempo de darle una leída, estudiarlo. Hay muchas enseñanzas, muchísimos personajes y situaciones, versículos, promesas que son vigentes todavía para la iglesia en este día. Si Dios permite, la próxima semana vamos a estudiar el libro de Jueces. Es el siguiente libro, el capítulo o el tema número 7 de este estudio que estamos teniendo. El libro de Josué, hermanos, entonces nos enseña que todas las promesas de Dios se van a cumplir, pero hay condiciones que se deben de cumplir también de parte de nosotros. La primera es obediencia, obedecer al Señor. La segunda puede ser no desviarnos ni a derecha ni a izquierda por ningún motivo, mantenernos en el camino del Señor. Y la tercera enseñanza puede ser la vida cristiana. Tenemos que esforzarnos y ser muy valientes. La vida cristiana no es fácil. El tratar de derrotar y de conquistar nuestra tierra interior y después de conquistar espiritualmente al mundo no es una tarea fácil, requiere de mucho valor, requiere de mucha valentía, de un poder que no viene de parte de nosotros, por supuesto, un poder que viene de parte de Dios para nosotros, para la iglesia, a través del Espíritu Santo, que nos da la fuerza, que nos da el poder para seguir adelante. Espero que sea de bendición este libro de Josué para todos ustedes, hermanos.